Este es el testimonio de Fernando. Él es argentino y cuenta una experiencia en primera persona que tuvo con unos seres que lo intervinieron cuando estaba alojado en una cabaña. Esto sucede en Capilla del Monte, Córdoba, en donde se dice es lugar de Ciudad Erx. La entrevista fue hecha por Héctor Rossi, de Trasnoche Paranormal. Vamos a verla y prestarle mucha atención. Bueno, esto pasó más o menos en el 2011. Estaba de novio con un chico y queríamos irnos de vacaciones y elegimos irnos a Córdoba. 15 días, como unas vacaciones que estuvimos, bueno, ahí averiguando en alguna cabaña y decidimos una semana en Capital del Monte, una semana en Nono, que es tras la sierra. Eh, bueno, llegamos, todo bien. Yo en ese momento es como que sabía un poco por lo que se escuchaba hablar de lo que pasaba en Capilla, en el Cerro Uritorco, pero era como que, bueno, no estaba metido en el tema. Y bueno, llegamos ahí, la dueña de las cabañas nos muestra todo cómo era el lugar, cómo funcionaba. Estaba bastante cerca del cerro Uritorco y bueno, como que había como una curiosidad de nosotros como preguntarle si sabía de algún evento, si había visto algunas luces. Y yo como que noté que ella mucho no me quiso decir. Me dijo, sí, bueno, siempre pasan cosas. Y nos recomendó no ir por un camino que decían que se veía, que algunos huéspedes veían alguna cosa rara. En ese momento Capilla no estaba tan como explotado. A ver, sí estaba explotado, pero no era como que la parte del monte, no todo el mundo tenía sus cabañas y había tanta edificación, está todo medio rústico. Y sobre todo su cabaña se mantenía el monte intacto, no había podado nada, sino tenía las cabañas ahí como dentro del monte. Bueno, nada, no me contó mucho. Yo aprovechaba las mañanas y había empezado a meditar, a hacer chikung, como para, no sé, hacer algo para mí. Y como digamos, sin ningún motivo, por ahí me ponía como cuando meditaba frente al cerro, como a pedir a decir de alguna forma, eh, si hay algo acá que quiera comunicarse conmigo, bueno, estoy disponible. Es peligroso hacer eso, ponerse a pedir que algo se comunique con vos sin saber lo que es, porque puedes atraer cualquier cosa. Te estás entregando a cualquier cosa. O sea, vos estás pidiendo por algo que se comunique con vos, estás abierto a recibir alguna comunicación, algún contacto o algo, y pueden intervenir o energías buenas, positivas, o sea, seres de luz, o pueden intervenir energías negativas, seres oscuros. Es muy arriesgado hacer eso. Vos no sabés con lo que te puedes encontrar, no sabés lo que hay, no sabés de quién vas a obtener respuesta, quién va a atender a tu llamado. Eso es muy complicado, es no saber. Además, el tema de la meditación tiene mucho que ver con esto, con el contacto, con el tema de las vibraciones, más en un lugar como lo es Capilla del Monte, que es un lugar muy energético. Entonces el tema de la meditación, de ponerte ahí a llamar energía, algún espíritu o algo que esté ahí, que se comunique con vos, es como que tiene mucho poder esa acción. La mayoría de los contactados que dicen haber tenido contacto justamente del cuarto tipo o del tercer tipo, dicen que comenzó con la meditación. Hay un contactado que se llama Sixto Paz, que también escribió libros y todo, el contactado, y él cuenta que empezó con la meditación.
en su casa, meditando, cuando hacen los famosos encuentros, o sea, con meditación guiada, con esos encuentros, digamos, para visualizar y todo eso. Bueno, ahí también está relacionada la meditación, para conectar con tus guías espirituales. Eso. En este tema tiene mucho poder, la meditación está muy, muy vinculado con eso. Vamos a ver. Bueno, pasó un día, habíamos ido al cerro a averiguar para subir al cerro, pagamos todo. Bueno, recuerdo que una noche nos acostamos temprano porque al otro día teníamos que ir al cerro y bueno, vamos a dormir, era súper oscuro el monte ese, no había luz, creo que por ahí hasta no habría luna ese día, porque estaba muy oscuro. Bueno, nos fuimos a dormir, no me pregunto cómo, no sé, siento algo raro, me despierto y cuando me despierto como en una cápsula, como de vidrio, como transparente. Estaba acostado, veía la cápsula, pero no veía que tuviera nada como en el cuerpo atado ni nada, no me podía mover. Sí podía mover la cabeza un poco, no entendía qué pasaba. Sentí como una sensación de angustia. Y bueno, veo como que eso se va como por adentro de piedra o de algo oscuro. Yo como que pregunto o como que digo, claro, como con la mente, ¿qué pasa? ¿Dónde está esta persona que está conmigo? No lo voy a nombrar. Eh, eh, y lo veo como parado a él en ese túnel y me dicen, como con la mente, no sé, me dicen, él no puede venir. Y yo seguía como avanzando. En un momento, como que yo me he dado cuenta como que podía mirar así como para atrás. Veo como un auto viejo abandonado, tipo un Falcon, no sé, un Falcon viejo, tirado hacia el costado, pero yo iba por adentro de algo que era como un tubo, como un túnel. Pero no me acuerdo mucho más. Me acuerdo como que estaba en una habitación blanca, era todo luz, no podía ver nada, pero sí sentía que había alguien alrededor. En ese momento, como que yo sentía como que tenía el corazón acá en la garganta, no sé cuánto habrá pasado, pero me despierto, esto es lo loco de todo, me despierto en la casa de mis papás, soy de Martín Coronado, cerca de zona noroeste. Me despierto en mi cuarto, en mi habitación, no entendía nada que pasaba. Bajo la escalera, yo dormía en el cuarto de arriba, bajo la escalera, en la cocina, estaba mi mamá cocinando, estaba mi papá ahí. Empezó como a llorar, a decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy acá, ¿dónde está mi pareja? Bueno, vamos a ponerle Carlos, no sé. Y mi mamá, nada, cocinaba como si nada. Mi papá me dice, no, bueno, te encontraron en la ruta, en Capilla, de 15 días, perdido. No te acordabas de nada. Esta persona está detenida porque vos desapareciste hace 15 días. Mi mamá, nada, ahí cocinando. A mí había algo como que, bueno, la sensación física era rara. Había algo como que me llamaba la atención, que eran unas cortinas en la cocina de mi casa. Eran unas cortinas que eran reales, de otra época, de cuando éramos chicos. De ahí, como que yo decía, y de adentro de la cortina salía como una luz, era una cortina color rojo, medio, la cocina, bueno, antigua era como media setentosa, la de mi casa, y había unas cortinas naranjas, y pasaba una luz muy amarilla, muy, como que me parecía raro eso. Bueno, estaba muy nervioso, era todo muy real, yo era físico, no es que me confundían las cosas, pero bueno, mi papá me dice, bueno, mira, ¿por qué no te tranquilizás?
vas de Franco, me dice que es el almacenero del barrio, y te compras una cerveza y tomamos una cerveza. Y yo decía, no, es que yo no quiero ninguna cerveza, Claro. quiero saber qué pasó. Pero andaba flaco, me decía él, andaba flaco, me da plata para ir Sí, y me da dólares. ok. Y ahí es como que yo digo, acá hay algo que no, que está raro. ¿Para qué me vas a dar dólares? La cortina esa era rara. Y ahí es como que me despierto. No, le digo, no, me voy a dormir. Yo subo las escaleras, pero era como, yo recuerdo el ruido de la escalera Sí, sí. de mi casa, el eco, lo físico. Es como, eso es lo que a mí me choqueó más porque me acuesto en mi cama, mi cuarto era tal cual, no recuerdo que estuviera algo diferente. Me acuesto y al instante me despierto. Ahí me despierto en la cabaña de vuelta en Capilla del Monte. Bueno, todo esto, imagínate, no sé, era como una especie de angustia y sobre todo dar. Como que lo metieron como en una proyección, como en una realidad ficticia, una realidad de mentira, como que le crearon una realidad y lo metieron ahí, como que lo hicieron ver una realidad acorde, no sé cómo será, acorde a sus pensamientos, su vida, como que le crearon algo ahí, una película, como para distraerlo mientras lo operaban, digamos, mientras anda a saber qué le hacían, qué pasó, pero al parecer es algo así. Yo no había escuchado antes de algo así, de que te muestren una proyección o como que te creen una realidad que es una mentira, que es como una cortina, pero menos interesante. Me cuenta que yo había visto a mi papá en esa época ya hacía un año que estaba muerto. Ah, ok. Entonces, para mí fue como, bueno, pasa algo. En un momento, en un principio, como que no recordaba bien lo que había sucedido, sentía algo físico muy raro. Claro, para mí me presentó mi papá en un Claro. sueño, como que primero era eso. Pero cuando como me levanté, me fui a la cocina, me serví un vaso de agua, me senté y empecé a recordar lo que había pasado, empecé a recordar ese tubo de luz, ese tubo como de vidrio, no sé. Y claro, y ahí empecé como a decir, acá pasó algo. Empecé a llorar con mucha angustia. Esta persona que estaba conmigo en ese momento se levanta y me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y le digo, es que no me lo vas a creer, no me lo vas a creer. Estuve con mi papá, pero me pasó esto, me pasó. Y le empecé a contar todo el relato. Y me dice, bueno, sí, te creo, pero tranquilízate porque yo lloraba y lloraba y lloraba porque no entendía nada. Había algo que como en el cuerpo como que me sentía como descolocado. Bueno, me tranquilizó. Es la primera vez que cuento esto. Como... Sí, si yo te espero y viste que no te interrumpo porque estoy tratando también de, todos nos estamos poniendo en tu lugar para vivir cronológicamente los eventos. Todo hasta acá muy extraño, me imagino vos que sos el protagonista. Sí, y bueno, nunca lo conté así abiertamente porque siempre tuve miedo. Y bueno, ya, nos acostamos de vuelta. Después de un buen rato, estuvimos como en esa cocina, comedor, hablando un poco, entendiendo qué había pasado. No sé, para mí fue 2 segundos, porque en dos me acuesto y como que me duermo de vuelta profundo y aparezco de vuelta en ese tubo. Yo no sentí nada, me vi de vuelta ahí en esa cosa, pero instantáneamente, y siento como que me sacuden, me zamarrean así, que era este chico que estaba conmigo, y me dice, ¿pero qué te pasa? Me dice. Y le digo, no sé, me dormí de vuelta, como que me llevaban, algo me llevaba de vuelta, y me dice, empezaste como a temblar, me dice, como a vibrar, pero claro, yo me dormí instantáneamente, pero él no, No, él estaba despierto. Eso de empezar como a vibrar tiene relación con la experiencia extracorpórea que se le dice o viaje astral, que
es cuando tu alma sale de tu cuerpo, se dice que es cuando tu alma sale de tu cuerpo y vos ves tu cuerpo, digamos, vos ves tu cuerpo estando, no sé, en tu cama o en una silla. Se dice que, bueno, que eso vos te puedes como autoinducir a eso, o incluso hay gente que tiene el control y lo puede hacer cuando quiere, cuando guste, o hay gente que lo tiene por casualidad, o sea, que le sale muy de vez en cuando o le salió una vez en la vida, pero bueno, eso es algo que se puede hacer. Y bueno, previo a que suceda ese desprendimiento, todo el cuerpo siente una vibración así. Entonces me da a pensar como que a él lo que hacían que como que le llevaban, no sé, la esencia, el espíritu, no sé, algo así era lo que le sucedía al parecer. Lo relaciono con eso. No sabíamos. Claro. Entonces vio que algo me pasaba y me despierta. Me vuelvo a sentar, nos sentamos en la cama, no se veía nada en la habitación, era oscuro, oscuro, oscuro. Y ahí yo empiezo a sentir como un olor raro. Yo le puse olor a clorofila para ponerle un olor, porque lo volví a sentir hace un tiempo. Pero era como un olor a, no sé, como cuando haces el experimento en el colegio, que es como con la clorofila. Bueno, olor verde, algo verde como raro, como un olor a no era pasto, pero era algo raro. Y le pude describirlo de esa manera. Y empezamos a escuchar que, bueno, la dueña tenía un perro tipo enorme y lo encadenaba a la noche y se escuchaba como el latigazo de la cadena cuando el perro ladraba. Se escuchaban pájaros, se escuchaba ruido raro, se escuchaba como un chasquido, había zorritos por el lugar, como yo supongo que eran zorros, pero era como un quilombo la noche bastante fuerte. Escuchaba mucho viento, como mucho viento afuera y mucho ruido. Es como que nos quedamos como ahí diciendo, ¿qué carajo está pasando acá? Nos sentamos en la cama, como que yo sentía algo raro en el cuerpo y como tratando de mirar, de ver, como en la oscuridad. Yo lo primero que vi fue como una silueta que estaba a los pies de la cama y después empecé a ver más altos, como hasta arriba, es como la puerta o más altos. Pero los veía como, viste, cuando ves en la ruta cuando hay calor que se ve como como forma. Bueno, no los podía distinguir como algunas personas que dicen, no, lo vi como. No, era como que estaban como entre la oscuridad y la pared y se veía una sombra ahí. Y yo lo que tenía que decirle es, están acá. Y él me dice, ¿vos los ves? Porque yo los estoy viendo, me dice. Pero me agarraba, yo me acuerdo que me apreté el brazo así como del cagazo, que nunca en mi vida tuve tanto miedo. Me salía el corazón por la boca, me latía, no sé, la garganta. No sabíamos qué hacer y esas cosas o seres eran altos, flacos, no sé, no les podía ver la cara, no se veía, era una sombra que se metía y se pasaba por atrás de la pared y se movían, y cuando se movían era como que los pelos del brazo y los pelos de acá se paraban para donde eso se movía. Bueno, la verdad es que yo en ese momento también practicaba budismo y nos manteníamos, como que no sabía, era como pedir protección, empezamos como a hacer un mantra, rezaba, pedía a mi viejo, que ahí me he dado cuenta que estaba muerto, que me proteja, que me proteja, que me proteja, que me proteja. En un momento, no sé qué pasó, yo creo haber tenido la imagen como de dos ángeles, pero como si fuera un flash, no ahí, sino como algo que apareció en mi mente y desapareció, y ahí se calmaron los perros, se calmó todo. Fueron. Obviamente que el caso que teníamos, bueno, nos levantamos, no sabíamos qué hacer, no sabíamos qué llamar a la mujer de la casa, era de noche todavía. Estuvimos levantados un montón de tiempo, tomamos un té, no sé qué. Bueno, en un momento yo me sentía mal, estaba como descompuesto.
Y digo, nada, acostémonos, nos acostamos a dormir, no pasó nada, tipo al otro día me levanto como que tenía en la nuca como algo raro, como un Ujú. huevo, como una contractura, como algo que no sé qué. Y no sé qué hacer. Llamo a mi maestra de Chikung porque era como media brujilda, hacía limpiezas, y entonces le cuento. En ese momento, bueno, ya ahora no vive más. Le digo, Irene, me pasa esto, me pasa lo otro. Me dice, ¿tenés algo en el cuello? Y dice ella, pero así, De la al nada. toque. Ujú. Me dice, te voy a dejar que te voy a limpiar, no sé qué pasó, tipo, pero bueno, te voy a limpiar, tranquilízate. Bueno, nada, al otro día, ese día teníamos que ir al cerro, subimos, bajé, tipo, normal, pero me dijeron que había bajado muy rápido, entonces me agarró como una especie de, me bajó mucho la presión, yo me sentía raro, pero es como que bueno, vas de día, bajas de día. Esa noche creo que o a la tarde fue que volvimos a la cabaña, le conté a la dueña de la cabaña lo que me había pasado, como y nada, como que le hubiera contado, no sé, Naturalizó. Claro, lo tenía sí, naturalizado. no me decía nada, Ujú. ni ay, qué horror, ni no te creo, Sabía. yo no sabía, y yo digo, esta tipa no sé, no te mosquea. Vos percibías que había igual algo extraño en esta mujer, ¿no? Sí, hoy sigo teniendo contacto con ella, así cada tanto nos Ujú. saludamos, volví a ir, pero había algo como, no decía nada, Ok. eh, como que bueno, no te daba información. Eh, y, y había una pareja ahí en una cabaña al lado, y también le cuento, yo con ella sigo teniendo contacto porque ella en ese momento, hace unos años atrás, había subido al cerro antes de poder acampar en un lugar que se llama algo de los espíritus no Ujú. sé qué de los El espíritus, se descanso de los podía acampar espíritus. y le había pasado algo también complicado con luces que le movían la carpa y que no entendían qué había pasado. Entonces como que empezamos a hablar y le cuento a ella todo eso. A la tarde nos vamos como con mi pareja ahí a caminar a la Techada, que es como la calle de ahí Ujú. de Capilla, Sí. y había una librería de cosas esotéricas y Claro, la techada es la calle, es una calle que, como dice techada, tiene techo y es comercial. O sea, en esa calle hay todos locales de las dos veredas, donde venden recuerdos y todo eso, para los turistas y la gente que va. libros y cosas raras. Yo no sé por qué me metí ahí y dije, ay, a ver, en realidad a mí no me interesaba nada el tema. Mi papá había estudiado para psicología, pero él trabajaba en un laboratorio, sí, hacía y atendía gente, pero era como ad honorem, como era Ok. una cosa que él tenía que quería hacer eso. Entonces yo como que no, a mí no me interesaba meterme como en investigar nada. Y, y estaba en la librería. Esta chica entra, agarra, pero así como de un libro que también estaba ahí, un libro finito, así me dice, toma, tenés que leer esto, y se va. Y yo digo, bueno, como la verdad que no sabía qué leer ni nada, dije, bueno, me parece, a ver qué es esto, lo compré, era barato, era finito. Y un libro de Trigueriño, que es una Triguerillo, persona que brasilero. es un brasilero que estudió como los intraterrenos. Ujú. En ese texto había algo parecido a lo que me había pasado a mí, bastante parecido. Ahora, no me preguntes por qué ella vino y me dio esto, si Claro. yo lo había leído. Nunca le pregunté el todo, pero eran todas cosas muy raras que pasaban. Eh, bueno, quedó ahí a la noche. A mí me venía pasando algo como raro, como que tenía imágenes, como que veía símbolos, como flashes. Ujú. Pues hoy me pasan un montón de cosas, pero en ese momento yo estaba como que digo, ¿qué es esto? Como que veía cosas y no entendía qué era. Me venía un nombre, que me acuerdo que era Lili. Todo el tiempo quería hablar con alguien y le decía Lili y yo no entendía Ujú. por qué. Bueno,
a la noche dijimos, bueno, vamos a comer ahí en una esquina que todavía existe, que es como media naturista. Entonces había una mesa larga, media comunitaria en ese momento todavía. En esa época no era muy normal como hoy en una hamburguesería que te sientes como con varias personas al lado. Entonces había unas chicas ahí sentadas y veía que estábamos esperando y me dice, mira, nosotros ya nos vamos, si quieren, siéntense y en un rato nosotros nos vamos. Una mesa larga con un banco largo, nos sentábamos, nos pusimos a hablar, por el tono nos dimos cuenta que eran de Buenos Aires, empezamos a hablar, una me dice, sí, sí, vivo en tal calle y tal calle, era muy cerca de donde vivíamos nosotros, muy cerca. Entonces, claro, como que empezamos a entrar en conversación, yo digo, bueno, también me cuentan que les había pasado algunas cosas raras, como bueno, para mí era el tema del momento porque yo necesité entender qué era lo que me había pasado y entonces como que se lo contaba al que se me cruzaba. Y entonces le digo, ¿querés pasarme tu teléfono? Que cuando estamos en Buenos Aires nos juntábamos y hablábamos, ellas se iban de esa noche, me dice. Bueno, me pasa el teléfono y le digo, ¿tu nombre cómo es? Y me dice, Lili. Lili, me muero. Bueno, mi pareja sabía, yo estaba todo el tiempo hablando con alguien y le decía, Lili, no sé quién es, le digo. Y nos miramos, la chica se fue, pasó el tiempo, llegamos a Buenos Aires, intentamos hablar con ella, nos contestaba el celular, siempre era como una negativa, no puedo porque estoy haciendo una dieta, estoy cambiando toda la alimentación y no puedo ir a cenar porque no puedo, no sé qué. Nunca la volvimos a ver, nunca más supe nada. Es como que quedó ahí, nunca más lo conté, nunca más como que bueno, me cerré, pasó un montón de tiempo. Sí, empecé a tener como premoniciones o ver cosas o sentir, pero es como que bueno, dije esto no lo voy a entender nunca qué me pasó. Empecé a investigar yo, empecé a hacer registros akáshicos, empecé a ver qué era lo que me había pasado. Nunca me animé a hacer una regresión, empecé como a estudiar, como siempre fui bastante curioso y dije, bueno, pasó mucho tiempo y en pandemia empecé a estudiar chamanismo transcultural, empecé a estudiar chamanismo, empecé a meterme como en el chamanismo y conozco a un amigo y mi amigo me dice un día, no, tenemos que ir a capilla, bueno, yo no quiero ir, yo nunca más volví, no quiero, no, pero vos vení conmigo porque yo voy siempre a un lugar que está buenísimo. Bueno, fuimos. Pero bueno, yo ya como que me había olvidado un poco y me llevé mi tambor chamánico, me llevé mis sonajas, como en otro rollo ya un poco. Y una noche me dice él, no, mirá, tenés que venir acá, como bajando como un poco de las cabañas esas, era otras cabañas como al monte. Acá hay una energía re linda, ¿por qué no haces algo con el tambor y haces algo y llamas a tus espíritus y qué sé yo, y trabajamos, y hacemos algo? Yo estaba empezando como, bueno, dije, bueno, está bien, vamos a hacer algo. Y empecé como a hacer como a tocar el tambor, a invocar a mis espíritus, como, pero nada, algo como mis guardianes, digamos. Y yo veo que él se empieza como a ser raro, todo este pibe que le pasa, medio como que me asusté, paré, no, es que me pasó re fuerte, sentí una energía re fuerte, yo dije, bueno, volvamos, me pareció raro, volvimos a la cabaña, al otro día a la mañana, una de las dueñas me dice, ¿ustedes ayer con los tambores se dieron cuenta de lo que pasó? No, ¿qué pasó? Me dice, arriba de ustedes había luces, me dice. No, le digo, yo no vi nada. Y ahí le dije a mi amigo, mira, no hagamos más nada, yo no quiero volver a pasar de vuelta, yo le había contado a él. Era como que a él miedo. Como, claro, quería. Yo creo que a la gente que no le pasó nunca nada, tiene como esa
como avidez de, ay, a mí me encantaría Claro. ver luces, a mí me encantaría ver. Yo sentía eso en él. Y como yo le había contado, como que él quería ver algo. Es más, una noche fuimos a unas, como afuera, pero de unas grutas que hay por Ujú. ahí, que siempre dicen que hay luces, pasó algo raro porque salió el dueño y nos sacó cagando, tipo, Ujú. váyanse de acá, no pueden estar acá, bueno, y vamos, no, porque acá, no, yo no quería saber nada, pero bueno, medio como que terminaba haciendo un poco lo que él me decía o Claro. me indicaba como, bueno, esa noche después o al día anterior, no me acuerdo bien, me- otra vez se metió como en el monte, y acá pasa algo, hay una energía, yo empiezo a sentirme raro, empiezo como a volver a sentir ese olor y ahí dije, no, chau, acá. Ujú. Digo, Uh, metí adentro. Y él se quedaba ahí. De repente yo me voy para adentro de la cama. Era como un hospital, pero que eran solo habitaciones, baño y nada más, y unas puertas enteras como de puerta-ventana. Yo me meto adentro y me siento como al borde como de la cama y yo a él no lo veía más, estaba metido ahí adentro, como había árboles y súper oscuro. De repente viene un gato de no sé dónde, se sube arriba mío y empieza como a mirar así, parece de cuento esto, pero empieza a escuchar ruidos, empieza a escuchar como un perro que ladra, un vecino que empieza a gritar. De repente, no me preguntes cómo, termino parado al borde como antes de que terminara, era como una plataforma de cemento, parado ahí, y después había una escalera y bajabas como al monte, y Sí. hay una pileta y una cosa así. Pero yo tenía los ojos abiertos, no veía nada, veía negro, algo negro, como una cosa negra que pasaba, algo entraba por esa pantalla, no sé qué sería, una sensación rara, como de descompostura, y no me acuerdo más porque después en un momento como que volví y yo sé que le decía, no veo, no veo, no veo, no Ajá. veo. Es como que bueno, mucho no entendió qué pasó. Esa noche, ese día, bueno, dormimos ahí y el otro día nos teníamos que ir. Otra vez me levanté descompuesto, con dolor de cabeza, mareado. Él manejaba, yo volví todo el viaje mal. Llegué a Buenos Aires, yo vivía en Belgrano en ese momento. eh, estaba ya en pareja con el chico que estoy ahora. eh, Me recibe, digo, me siento mal, me siento mal, me siento mal. eh, tenemos una perrita Ujú. y yo llego, me voy al baño, mi perrita, claro, no me veía hacía, creo que no me había ido 5 días, Sí. entra conmigo al baño, yo empiezo a vomitar y la perra empieza a vomitar al lado No. mío como igual, sí, ¿qué carajo pasa? Y, y nada, me meto en la ducha fría, bueno, yo no tomo pastillas, trato de no medicarme, qué sé yo, pero Ujú. me tomé un migral porque se me partía la cabeza, otra vez sentí una contractura. Fue distinto, pero algo pasó ahí. eh, y la verdad es que no volví más a capilla. eh, no sé qué es eso. No creo que, no sé, investigué por todos lados. Hace poco, un poco yo te mandé un relato Sí. contándote y se lo mandé también hace un tiempo a Pablo Cano, que es un investigador Ujú. de abducciones, es argentino. Estuve leyendo libros de Carla Turner, de un montón de gente que investigó el tema, como que para mí yo no creo que sea nada bueno, como algunas personas dicen, no, bueno, no creo que nada bueno te pueda agarrar así y no te deje moverte y no, si bien algunos siento como, bueno, después de haber leído, ¿no? Un Claro. poco como que Pablo Gano en algún momento me dijo, esto que me pasó con mi papá, se llaman pantallas camaleón, como que te ponen una película para que vos te creas que estás en una realidad y Claro. no te des cuenta de lo que está pasando. No sé, un montón, todo el mundo me dice algo, todo el mundo me Ujú. trata de interpretarlo, no hay explicación, nunca más tuve contacto con eso, pero sí hablo.
me dijo una vez, fíjate vos que las 2 veces que te pasó esto, vos trataste de hacer algún contacto con algo que, digamos, como en tu meditación, vos pediste que venga, Claro, que hay claro. algo, Claro, y después con tu tambor fuiste y hiciste eso. Eh, dio el permiso. Nunca más pido nada de eso, porque la verdad es que no entendí nunca qué pasó, no entiendo, no sé quiénes eran, no es que tuve de vuelta contactos, pero sí sé que físicamente la sensación de estar en el momento de la primera vez es algo que no experimenté nunca, es algo como que me arrancaban algo. Algunas personas me han llegado a decir que lo que te sacan es el alma, como vibrando, Ujú. y te llegan con el alma, no es tu cuerpo físico, sino es que cuando vos te despertás como que volvés Volvés. automáticamente. Sí. No sé, mi consejo es que no esa gente que quiere ir. Cuando dicen así que volvés cuando te despertás, sí, porque se dice que cuando se hace el desprendimiento que se le dice a la experiencia extracorpórea, dice que hay desde la panza, es como un cordón que te une al cuerpo, que eso se llama el hilo de plata, me parece, o hilo de plata o cordón de plata, no, hilo de plata. Se dice que eso es lo que te hace regresar al cuerpo, que te mantiene conectado con el cuerpo. Se dice también que si eso se rompe, no sé por qué motivo, se puede llegar a romper, dice que como que morís, digamos. Es eso de lo que se trata esto de la experiencia extracorpórea. Ir a ver, Ujú. no lo recomiendo. Ahí hay algo rarísimo que, bueno, hoy me animo porque empecé a ver que hay mucha gente que está hablando y sigo hace un tiempo y veo y escucho y digo, bueno, nada, me animo a contarlo, pero sé que mucha gente no me va a creer. Hay gente que me dice, no, pero es un relato. Debe ser difícil de contarlo. Una porque no te van a creer y otra porque empezás a traer a tu cabeza recuerdos. Independientemente de sea lo que sea que te haya pasado o que te haya sucedido. El contarlo, si es algo paranormal y algo que no todos lo viven, te inhibe el hecho de pensar de que no te van a creer, porque es algo que a veces ni siquiera encontrás palabras como para describir o expresar qué fue lo que viviste, cuál fue tu situación. Todo demasiado. Bueno, Es lo que viví, yo claro. juro que por mi vieja y mis hermanos que me pasó eso, eh, no se lo decía a nadie. Y bueno, nada. Después de eso sí me pasa que tengo como unos flashes o premoniciones Ujú. o siento como una cierta sensibilidad a ciertas cosas que antes no me pasaban. Ajá. Pero bueno, nada, nada. Hoy me dedico un poco al chamanismo y sigo estudiando, pero bueno, no sé. Yo Eso tengo, es yo como tengo una que hipótesis para dejarte antes de despedirte, agradeciéndote, Fernando, la historia y que te hayas abierto a contar todo. No te interrumpí porque quería estar atento a todas las imágenes que nos ibas dando con tu relato. Pero no me sorprende demasiado porque escuché cosas parecidas en estos años, sobre todo en Capilla, sobre todo en la supuesta ciudad de Erx, que aparentemente tendría lugar en ese punto físico de la Tierra. Los intraterrenos no necesariamente tienen que ser buenos. Y esto que vos decías de querer apoderarse del alma o de la luz es algo que vengo escuchando mucho en este último tiempo, ¿no? Que eso no lo puedan replicar estos seres y que nos necesitan para robarnos esa luz, ese gen luz, esa alma que tenemos. Y lo de la pantalla, si bien no lo conocía con ese nombre, sí sé de la manipulación, de distraerte para que vos creas que estás en un lugar y en realidad ellos están trabajando con tu espíritu. Mientras vos crees que estás viendo, o sea, vos tuviste la viveza, la astucia o la inteligencia o la conciencia de estar viendo objetos que no iban, o sea, cosas extrañas. Digo, dentro de esa mini matrix que armaron, vos detectaste las fallas y pudiste salir a tiempo. Pero la segunda vez casi que te vuelven a buscar.
que pasa es que creo que tuviste también ya el aprendizaje de que no tenés que estar ahí. Porque hay algo en el lugar físico también. No le pasa a todo el mundo, pero vos tenés una luz especial y lo sabés. No todo el mundo se dedica al chamanismo, no todo el mundo vibra en esa frecuencia en la que vos vibras. Y creo que ustedes son más vulnerables, porque me haces acordar a otro caso que escuché en estos últimos tiempos, que es Mercedes, que también tiene una vibra especial. Entonces hay algo que ustedes tienen seguramente que estos seres no, y que te lo quieren sacar. Esta es mi conclusión. Puede ser. Me acuerdo también algo que no te dije, que alguien me dijo que la capilla, porque yo entré a la capilla después que bajé del cerro, era la tarde, estaba cerrado, entré y vi como en el púlpito dos ángeles de yeso enormes con una espada, que es como un poco la imagen que yo había visto, y un señor de ahí me dijo: la capilla está para que no bajen las cosas del cerro. Hay algo en el cerro que están como protegiendo al pueblo de lo que baja o de lo que bajaba del cerro. Sí, de hecho yo cuando fui al lado del Cerro Uritorco, hay otro cerro que cuando yo escuché esto me hizo acordar a lo que yo había visto, que era que hay una cruz también en el cerro. Es un cerro más chico, demasiado más chico, es un cerro que está ahí, pero que me llamó la atención que hay una cruz grande blanca arriba del cerro. Y me hizo acordar también a una historia que, si no me equivoco, creo que era de México, que también contaba que hubo avistamientos o algún tipo de contacto en uno de esos cerros y pusieron una cruz como para que no pasara más o algo así. Me hizo acordar a eso, recordé eso. En una época. Y yo me quedé como, wow. Pero bueno, nada. Mirá, algo que Esto es lo aprendí en este tiempo es que la batalla entre el bien y el mal se libra acá y en otros mundos también. Entonces, no necesariamente tiene que haber una sola raza extraterrestre o intraterrena. Estarán aquellos que buscan el bien y aquellos que buscan el mal. Creo que ahí hay algo de cierto por la cantidad de testimonios que estamos teniendo. Vos lo dijiste, va a haber gente que no te va a creer, ¿eh? Va a haber gente que está escuchando esto, que va a estar viendo este video, va a decir: esto es toda mentira, es una actuación. Yo doy fe que no lo conozco a Fernando, no hablé antes del aire, no, todo fue espontáneo, así como ustedes lo vieron en tiempo real. De todos modos, se abre la polémica, pueden dejar sus comentarios, Fernando va a leer todo lo que escriban, yo también voy a leer, porque tal vez esto abre la puerta a que un montón de gente como vos, que nunca contó la historia, ahora dice: acá hay un lugar para contarlo, ¿no? Porque entre todos vamos armando un rompecabezas, esa es mi impresión. Fernando, sí. Te quiero agradecer estos minutos que nos diste con tu historia y estemos en contacto. Bueno, gracias. Bueno, la verdad que muy bueno, muy fuerte el testimonio y lo que cuenta, lo que le sucedió. Puede que pase que esto a mucha gente que lo escucha por ahí, no está bien introducida en el tema, te suena descabellado y automáticamente mentira. Pero cuando vos escuchás varios testimonios, cuando lees algunos libros de gente que sabe, cuando ves diferentes casos en el mundo, y va pasando esto que dijo Héctor Rossi, que se van como uniendo hilos. Hay muchas cosas que coinciden y hay muchas cosas que no, pero la mayoría son que coinciden. Y muchas cosas que no coinciden, pero porque la verdad es algo muy... Es un misterio grande, ¿no? Es un enigma, no se sabe cuántas cosas hay. Pero bueno, tiene una explicación y es la que dan muchas personas que dicen ser contactadas. Pero el que no tiene conocimiento o más o menos una base del tema y vive una experiencia así, es como que es sumamente perturbador. La verdad que muy buena entrevista, me gustó. Y así como esta hay demasiadas, hay muchas. Incluso hay de gente que interactúa o tiene mucha comunicación y pueden incluso preguntar cosas y todo, pero bueno, esto suena muy descabellado, pero hay demasiadas historias, demasiada información, investigando y viendo, vas como metiéndote en ese mundo y va tomando sentido cada cosa que escuches, cada testimonio. Así que nada, bueno, espero que les haya gustado y nada, esto es para que cada uno tenga su propia conclusión y que tenga su opinión, ¿no? Es decir, cada opinión es válida, si se cree, si no se cree, esto queda a lo que cada uno piense. Así que nada, espero que haya estado bueno, que lo hayan disfrutado y nada, si te gustó dale like, suscríbete y nos vemos la próxima.